Hola a todos, hoy os traigo el caso de Ruth y José. José Bretón nació en Córdoba, España, en 1973, en una familia de clase media. Estudió en un colegio religioso y, más tarde, se enroló en el ejército. Hasta ahí, era un chico como todos. En 1994 fue destinado a Bosnia. La experiencia fue pésima y eso lo llevó a dejar el ejército. Unos meses más tarde conoció a Ruth Ortiz, quien estudiaba veterinaria. En el año 2002 se casaron y se trasladaron a Almería, primero, y a Huelva, después. En ese lapso de sus vidas nacieron sus dos hijos a los que les pusieron sus mismos nombres, Ruth y José. La primera llegó al mundo el 2 de octubre de 2005 y el segundo, el 10 de septiembre de 2009. Una clásica familia de vida acomodada. Si bien José tenía un coeficiente intelectual privilegiado, lo cierto es que su psiquis hacía agua por los cuatro costados. Estaba obsesionado con el personaje de Jack Nicholson en la película de terror El Resplandor. Sus manías y sus ideas fijas terminaron agotando a su mujer. Ruth era infeliz. Comenzó terapia y eso la ayudó a pensar que debía divorciarse. La mente de su marido parecía estar enferma. En su diario personal, José escribió: "Tengo muchas manías, soy escrupuloso, me molesta todo. Que se sorban los mocos, escuchar comer". También plasmó en esas páginas sus celos. Estaba convencido de que su mujer lo engañaba. Al mismo tiempo, calculaba el costo económico de declarar una guerra matrimonial: custodia total, madre, fines de semana alternos, libertad de ver, ortodoncia, gafas, clases de apoyo, coche mío, ajuar, gastos 70/30. Inventario, bloquear cuenta. La pareja venía trastabillando y, el 15 de septiembre de 2011, Ruth se decidió, le pidió el divorcio. No fue capaz de intuir el infierno que esto desencadenaría. José Bretón terminó con ayuda psiquiátrica. Intentaron seguir con la pareja un poco más, pero la situación se tornó imposible. Desesperado, ante el inminente abandono, José probó acercarse a su mujer por última vez: "Los niños y tú sois mi familia y no quiero renunciar a vosotros. Démosles una vida ideal, poder pasear, llevarlos al colegio, viajar, llevarlos al médico". "¿Tanta repelencia te produzco?", le escribió. Ella no se dejó conmover. Ruth le dijo al psicólogo Francisco Márquez Pérez que sentía que había estado viviendo con un lobo con piel de cordero. Le reconoció al profesional que sufría continuo maltrato psíquico y describió a José como un machista, controlador, celoso y obsesivo. Ruth había perdido la autoestima, tenía trastornos de la alimentación y del sueño y fue diagnosticada con depresión. José, por su parte, no podía tolerar que Ruth deseara una vida lejos de él. Matarla no era para él castigo suficiente. Por eso, ideó el peor de los flagelos: Ruth se arrepentiría para siempre y con toda su alma haberlo dejado. Como exmilitar, José se consideraba experto en estrategias. Su plan era asesinar a sus dos hijos y que sus cuerpos no aparecieran jamás. Eso sería lo que más haría sufrir a Ruth Ortiz. La pena y la angustia se prolongarían en el tiempo. Lo calculó todo con precisión. ¿Cómo y dónde? Fue metódico. Le pidió un turno a su psiquiatra, quien lo había tratado años atrás. Fue a la consulta y consiguió que le recetara ansiolíticos y antidepresivos, Orfidal y Motivan. El 29 de septiembre compró los medicamentos. El 5 de octubre acopió leña y la llevó a la quinta. Necesitaría mucha para la gran hoguera que tenía pensada. Entre el 5 y el 6 del mismo mes, compró gran cantidad de combustible en la ciudad de Huelva y lo guardó en el baúl de su auto. El 6 de octubre por la mañana ensayó con sus sobrinos, los hijos de Catalina Bretón y José Ortega, mientras los llevaba al colegio. Los dejó un rato en la plaza. Quería pensar cómo podría ser creíble una desaparición de menores y cómo podían reaccionar ellos al verse solos. El 7 de octubre fue a buscar a sus hijos a Huelva y, aprovechando que tenía permiso para tenerlos todo el fin de semana, fueron a la ciudad de Córdoba. Primero visitaron a los abuelos paternos. Un poco después, los llevó a la casa de su hermana Catalina. Los dejó jugando con sus primos. Los chicos estaban divertidos, mientras, él aprovechó y condujo hasta la quinta familiar. Tenía que preparar el escenario y la pira funeraria. Descargó, escondió el combustible y organizó la leña en el lugar escogido.
Luego, regresó a la ciudad y le propuso a sus dos hermanos Catalina y Rafael ir al día siguiente con sus respectivos hijos a un parque infantil llamado la Ciudad de los Niños. Dejó la divertida idea en el aire, sin concretar, era solo una coartada distractiva. La mañana del sábado 8 de octubre, José y sus hijos estuvieron en lo de Catalina hasta las 13:30. José había quedado a cargo de sus sobrinos mientras Catalina y su marido hacían las compras en un hipermercado. Al volver, José Ortega llevó a José Bretón y a sus hijos a la casa de sus suegros. Ahí tenían el auto, un Opel Zafira. José Bretón les dijo a sus padres que tenía que almorzar con unos amigos. Era mentira, subió con sus hijos al coche y se dirigió hacia la Quinta Las Quemadillas. En el trayecto de auto habría empezado a suministrarles a los pequeños los medicamentos mezclados con bebidas. Llegaron cerca de las 13:48. Los chicos ya estaban adormecidos. Llamó a su mujer Ruth, pero no la encontró. ¿Qué querría decirle? Prosiguió con su plan. Durante el almuerzo, los niños habrían sido fuertemente sedados. En un lugar que no se veía desde el exterior de la quinta, José terminó de preparar la gigante montaña de leña entre unos árboles frutales. Colocó allí los cuerpos dormidos de sus hijos. Los cubrió con una mesa metálica y, sin dudarlo, roció el escenario y a los pequeños, que aún respiraban, con combustible. Encendió el fuego, usó un total de 250 kilos de leña y 80 litros de gasoil. Los 1200 grados de temperatura lo consumieron todo. Las Quemadillas, vaya nombre significativo, se había convertido en un horno crematorio. Se quedó ahí, como de guardia, vigilando esa hoguera humana, hasta las 17:30. Acto seguido se subió a su Opel y manejó hasta el Parque Cruz Conde donde estacionó a las 18:01. Tomó el celular y le mandó mensajes a su hermano Rafael. Le hizo creer que estaba con sus hijos. También llamó a su madre. A las 18:18 llamó de nuevo a Rafael y le dijo nervioso que había perdido a los chicos. Su hermano y su cuñado fueron inmediatamente hasta el lugar para ayudarlo a buscar a los menores. A las 18:41 José llamó al 112 para denunciar oficialmente la desaparición de los pequeños Ruth y José. Contó que estaban en el parque, que él se distrajo por unos momentos y que, cuando levantó la vista, ellos ya no estaban en las hamacas. Su voz sonaba quebrada, pero no transmitía emociones y la desesperación de ese padre parecía fingida. Precisamente eso es lo que recordarían, durante el juicio, los que recibieron la llamada. A las 20:43 José fue con sus familiares a la comisaría de la Policía Nacional de Córdoba. No pasó demasiado tiempo hasta que las autoridades dieron con las cámaras de seguridad de las rutas que había tomado José Bretón el sábado 8. En las imágenes se veía perfectamente que sus hijos no estaban con él. Había mentido. Ruth Ortiz se enteró de lo ocurrido por su hermano. Su abogada le aconsejó que denunciara, esa misma noche, lo que venía sufriendo en su relación. Los medios de prensa y los investigadores focalizaron su mirada en el padre de los chicos. El domingo 9 de octubre, Ruth logró hablar con José Bretón, quien le dijo fríamente: «Me ha tocado perder a los niños, ¿qué se le va a hacer?». Ella recordó, enseguida, aquella vez que lo había escuchado prometer que no se iría de este mundo, sin matar a nadie. Se dio cuenta de que jamás volvería a ver a sus hijos. Había convivido con un psicópata. En la primera requisa en la finca familiar se descubrieron los restos de una hoguera. Entre las cenizas hallaron lo que parecían ser pequeños huesos. Los primeros análisis concluyeron que eran restos animales, de roedores y de un perro. Una negligencia de la antropóloga forense de la Policía Científica, Josefina Lamas. Mientras tanto, las contradicciones de José Bretón y las imágenes de las cámaras obtenidas, los primeros exámenes psicológicos no delataron problemas mentales en el detenido. 6 meses después de la desaparición de los chicos, los testimonios desnudaron la verdad. José Bretón buscaba una cruel venganza por el divorcio propuesto por Ruth Ortiz. La madre pidió una nueva pericia sobre los restos hallados en la hoguera. El antropólogo Francisco Echeverría examinó las muestras recolectadas y descubrió pequeñísimos fragmentos óseos humanos. Un tercer análisis del experto José María Bermúdez de Castro, el 27 de agosto de 2012, lo confirmó. 2 meses después, antropólogos forenses afirmaron que, aunque estaban muy deteriorados, los restos efectivamente eran humanos.
A casi un año de los homicidios, el 5 de septiembre de 2012, José Bretón fue acusado de haber asesinado a sus hijos con premeditación y alevosía. El 17 de junio de 2013 arrancó el juicio. El experto en psiquiatría forense Miguel Gaona declaró que Bretón no parecía tener ningún trastorno de la personalidad y que su perfil no coincidía con una persona maltratadora o machista. De hecho, era un obsesivo de las tareas hogareñas. Planchaba, cocinaba, llevaba a los chicos al colegio, al médico. Como los mejores padres modernos. Sus amigos corroboraron esto. Sin embargo, esa imagen no coincidía para nada con la que tenía de él su mujer Ruth. Durante el juicio, José Bretón negó haberles suministrado pastillas a sus hijos y aseguró que ellos eran su mayor alegría en la vida y que, mis hijos no me temen, me adoran y yo les quiero a ellos con locura. Locura, justamente, jamás perdió la calma, ni siquiera cuando su exmujer le gritó, en la cara, monstruo asesino. Los crímenes de José Bretón constituyeron el primer caso de violencia vicaria en España. El 22 de julio de 2013 fue condenado a 40 años de cárcel. En marzo de 2015, rebajaron su condena a 25 años. Bretón podrá salir de la prisión Herrera de la Mancha en 2036. Tendrá 65 años. En sus primeros tiempos en la cárcel, intentó seguir. Sus quejas y manías continuaron tras las rejas. Enfermo por la limpieza, debió ser trasladado varias veces de cárcel. Tiene por costumbre usar tapones en los oídos para no escuchar cómo comen los demás presos. No soporta el ruido, usa 3 rollos de papel higiénico por semana y no toca nada si antes no lo limpia a conciencia. En octubre de 2016, cuando se cumplía el 5º aniversario de los crímenes, José Bretón se abrió el cuello con una navaja de afeitar. Lo salvaron, no era la primera vez que lo intentaba, era la tercera. Y él seguía sosteniendo su inocencia. En marzo de 2017 la familia Bretón puso en venta el escenario del crimen. La única que lo visita todavía es su madre Antonia. Es un preso con buena conducta que trabaja en la prisión como ordenanza y en la enfermería y cobra 90 euros al mes. Luego de cumplir un cuarto de la condena, los presos suelen tener posibilidades de solicitar permisos para salidas de la prisión, pero es una condición que hayan reconocido el delito y muestren arrepentimiento. Por eso, algunos creen que el reconocimiento del crimen que hizo, por primera vez, José Bretón el pasado mes de septiembre, es solo una artimaña y que no se ha arrepentido verdaderamente. Solo querría acceder a esos permisos de salida. A 10 años del crimen, José Bretón habló. Y hasta aquí el vídeo de hoy, increíble caso, dejadme en comentarios cuál queréis que sea el próximo. Gracias por ver.